Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la bolsa toca récord. Máximo de los últimos 18 años. La bolsa no había estado en niveles semejantes desde la burbuja inmobiliaria y hoy ha superado el máximo a cierre de sesión. En 18 años no habíamos visto una marca como esta y en el histórico nunca habíamos registrado un cierre como este. Hoy vamos a leer qué significa todo esto, qué implica todo esto, qué margen hay y sobre todo si se justifica todo esto, porque empezamos a ver señales de burbuja en demasiados sitios, empezamos a ver señales de alarma en algunos lugares y excesivos optimismos en algunos otros. Así que hoy, borrachera en la bolsa, sobriedad en el análisis, hoy la bolsa toca récord en Hora 25 de los negocios. La bolsa bate su récord histórico. Super niveles que solo vivimos durante la burbuja inmobiliaria hace 18 años. 18 años después, el IBEX, la bolsa española, recupera aquellos niveles y sube incluso por encima de los 16.000 puntos. La última vez que vimos marcas semejantes, el IBEX quedó en 15.945 entonces, hacía 18 años, el año 2007. En España sonaba esto. Homicidio terroristas consumados, en concurso ideal con 2 delitos de aborto, como autor por cooperación, como cooperador necesario, de 1991 delitos... Se leía entonces la sentencia del 11M. No habíamos visto la bolsa en estos niveles desde años como aquellos. Y en el mundo se lanzaba esto, el primer iPhone del planeta. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, 3 separate devices. This is one device. 3 cosas en uno se planteaban entonces, para escuchar música, para hablar por teléfono y para mandar mensajes. Today, Apple is going to reinvent the phone. 17 iPhones después, 18 años más tarde, la bolsa española ha superado hoy el nivel que alcanzó el 8 de noviembre del año 2007. Entonces llegó a los 15.945 puntos. Hoy ha tocado los 16.000. Es un récord histórico que completa una racha histórica, porque este año el IBEX se ha revalorizado más del 38%. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Empecemos por el hoy, leamos luego el histórico. ¿Qué ha ocurrido hoy? Jornada bursátil de récord. Pues hoy el IBEX se ha pasado buena parte de la sesión por encima de los 15.945 puntos, que era el anterior máximo histórico al cierre, y después de subir un 0,9% ha conseguido batir ese récord, ha conseguido cerrar por encima de ese nivel, marcando uno nuevo en los 16.000 puntos. Es la primera vez que cierra por encima de esa cota gracias al impulso del sector bancario, aunque la mayoría de sus valores han cerrado en verde. Destaca en este caso el avance de Indra, que se dispara más de un 7%. Esto es lo que ha pasado hoy. Digo que lo de hoy es una larga inercia de todo un año y sobre todo un largo camino de 18 años, porque la bolsa española tropezó con la burbuja inmobiliaria, no se ha recuperado hasta hoy. Histórico que ha costado, Sira, mucho recuperar. Sí, el 8 de noviembre de 2007, como decías, marcó un máximo histórico, pero desde entonces la evolución no ha sido lineal. Ha habido 2 momentos muy bajos. De hecho, cotizaba por encima de los 6.000 puntos en 2 ocasiones a lo largo de estos 18 años. La primera fue la crisis de la prima de riesgo. Ese mes, a principios de junio de 2012, el IBEX llegó a cerrar en los 6.065 puntos el 1 de junio de aquel año, cuando íbamos a pedir un rescate de 100.000 millones
para la banca. Paulatinamente el selectivo nacional se ha ido recuperando, se recuperó la economía y con ello también la cotización de las bolsas, pero llegó la pandemia, llegó el coronavirus y con ello un desplome no solo del selectivo nacional, también de todos los selectivos mundiales. Aquí el IBEX se dejó el 16 de marzo de 2020 un 7,9%, cotizaba entonces en los 6.107 puntos. Después ya se fue recuperando poco a poco hasta obtener este récord que hoy estamos contando. Así que lo que hemos tenido es una U con una enorme base, un enorme culo, y lo que hemos visto es efectivamente cómo el IBEX tocaba en 2007 aquel pico, desde entonces ha estado abajo hasta recuperar ahora desde 2021 y sobre todo en 2025. Un 38% ha ganado la bolsa este año. ¿Por qué esto es importante en sí y por qué esto es comparativamente importante? Primero, en sí, porque la bolsa básicamente lo que es un espejo. Es un espejo en diferido. Es el descuento a tiempo presente de lo que las empresas van a hacer en el futuro. Es decir, cuando van a ganar más en el futuro, valen más hoy. Y esto es lo que la bolsa está diciendo. La bolsa está diciendo que las subidas de hoy lo que reflejan es expectativas de negocio mañana. Así que la bolsa parece estar adelantando un futuro todavía mejor, en línea con la previsión de organismos como la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el propio gobierno. Las bolsas parecen estar dando la razón a este diagnóstico. Por nuestra parte, vuelven a actualizarse al alza las perspectivas para España. Seguiremos siendo la economía avanzada que más crezca en la OCDE por segundo año consecutivo. El FMI prevé que crezcamos 2,5 veces por encima de la zona euro este año, 2 veces el año que viene. Es decir, se sigue confiando en la buena evolución de la economía española. Así que esto es bueno en sí, porque gana dinero quien está en la bolsa, pero favorece incluso a quien no está. Esto significa que hay una perspectiva de mejora económica. Importante en sí, pero esto es además comparativamente importante, porque la bolsa española está subiendo un 38%, pero es que está subiendo más que ninguna otra. La alemana en Frankfurt, que es la segunda que más gana, ha ganado un 25%, España un 38%, prácticamente estamos duplicando, que por cierto de nuevo vuelve a ser consistente con las previsiones económicas, las de que España crece más, luego sus empresas venden más. Es comparativamente importante por eso, porque crecemos más que nuestros socios y competidores, y segundo, porque España se separa de un grupo que fue villanizado en la crisis anterior, el de los llamados PIGS. PIGS eran los cerdos que había que sacrificar y era un acrónimo: Portugal, Italia, Grecia y la S de Spain. No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera, lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro. ¿Qué optimista es usted? No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Puede haber un ajuste en el sector de la construcción, tenemos capacidad. Esto era lo que se decía entonces y se nos señalaba entonces, y Zapatero, presidente entonces, tenía que defender a España y separarlo de Portugal, de Italia, de Grecia. Hoy lo que constata este crecimiento de las bolsas es que la bolsa de Portugal está todavía un 39% por debajo de lo que estuvo. La bolsa de Italia está todavía ligeramente por debajo de donde estuvo. La bolsa de Grecia está un 62% por debajo de lo que estuvo. España ya ha recuperado los niveles de 2007 y este año ha ganado un 38%. Así que esto es importante en sí. Gana la bolsa, ganan los inversores, ganamos todos. Esto adelanta crecimientos económicos. Esto es comparativamente importante, pero sobre todo, esto es algo que con todo este contexto plantea una pregunta, y es: ¿estamos siendo demasiado optimistas? Porque lo cierto es que hay señales negativas, hay incluso advertencias económicas, pero la bolsa sigue subiendo y subiendo y subiendo. Está el mercado demasiado sesgado hacia lo positivo. La guerra comercial, la de Estados Unidos, se ha saldado sin apenas sobresaltos. I'm not even looking at the market because long term the United States will be very strong with what's happening here. Y lo que se ha quedado es ese mensaje de Donald Trump de que efectivamente la economía va a ir bien y que no hay que mirar los mercados. Pero es que esto
no se hundió con la guerra, pero sí se ha disparado con la paz comercial que hoy se firma con China. Hoy Estados Unidos ha anunciado que va a haber paz comercial y que el jueves la van a ratificar Donald Trump y Xi Jinping. Hoy está siendo celebrado con champán en la bolsa española y en las bolsas de todo el planeta. Scott Bessent lo anunciaba. I believe that we have the framework for the two leaders to have a very productive meeting for both sides, and I think diciendo que está encuadrado todo para un fantástico y muy productivo encuentro. Lo cierto es que no parece haberse resuelto nada, ni la crisis del fentanilo. Estados Unidos acusaba a Pekín de exportar el grueso del fentanilo que entra en Estados Unidos, ni los controles y aranceles, ni los controles a la exportación de minerales o de tierras raras. Pero lo cierto es que la bolsa está sintiéndose bien, tan bien como el propio Donald Trump decía sentirse. Así que lo que tenemos hoy es un enorme logro de la bolsa española con una enorme inercia, quizás irracional, de la bolsa internacional. Lo cierto es que hay un sector que sí está tirando y generalizar ese optimismo para todo puede ser demasiado generalizar. Hay un sector que está tirando y es el tecnológico. 5 compañías ya son una cuarta parte de la bolsa mundial, del Standard & Poor's. Microsoft, Alphabet, Google, Meta, Facebook, Amazon y Apple. Esas 5 compañías, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Apple, son ya el 25% de esa bolsa total del Standard & Poor's. How do you become the Earth's most customer-centric company? By thinking about ways to serve all of your customers. And since 1 in every 5 people has y a esas disability, 5, incluso 4 compañías, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, son las que justifican los enormes beneficios y las enormes valoraciones que se están viviendo. to make life a little easier. Alexa, what am I holding? You'd make binge watching not just watchable, Y but las listenable. enormes previsiones de gasto y de inversión que se están haciendo, porque las 4 compañías, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, tienen previsto invertir 360.000 millones este año y 420.000 el que viene. You could make your products affordable. And if you accomplished all this, you'd be honest that there's still a lot more you could do for your customers. Así que hoy se cierra un capítulo. Hoy se cierra el capítulo de la crisis inmobiliaria que comenzó con Lehman Brothers. Hoy se cierra aquel capítulo, pero la cuestión es si el optimismo es generalizable, 1, y sostenible, 2. Hoy, en cualquier caso, aquella fecha marcada en negro en todos los calendarios, la de la caída de Lehman Brothers. Seismic shocks for Wall Street this Monday, and they're sending ripples throughout the world's financial markets. One of America's top investment banks, Lehman Brothers, says aquel banco que caía y que provocaba ondas concéntricas en todo el planeta ha quedado atrás. La bolsa española marca su récord histórico, 16.000 puntos conquistados. All of this comes as the US economy continues to reel. Let's first look at Lehman Brothers. For that, we turn to Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. 18 años ha costado esto, muy desiguales por sectores, pero ¿la bolsa española ha vuelto? Pues sí, la verdad es que la bolsa española ha vuelto y ha vuelto con brío. Es verdad que esperábamos que fuese un año positivo en nuestros mercados, pues basándonos en nuestro crecimiento y basándonos en valoraciones muy interesantes, muy atractivas de nuestras grandes compañías, y para nada esperábamos que realmente el resultado de estos primeros 10 meses alcanzase las cotas que tenemos ahora mismo. Pero sí, la verdad es que yo creo que nuestras empresas se merecían un apoyo por parte de los inversores de este calibre. Ha habido una evolución muy desigual, así que hagamos 2-3 grandes sectores para leer lo que ha ocurrido y lo que viene todavía por delante. Telecomunicaciones. Telefónica, antes de Payete, llegó a valer 100.000 millones. Después de Payete, esto vale hoy en torno a 26.000 millones. Es cierto que ha cambiado mucho el paisaje, pero Telefónica, telecomunicaciones en España, ¿recorrido futuro? Bueno, yo creo que estamos iniciando una nueva etapa en telecomunicaciones. Estamos viendo esfuerzos importantes que se están haciendo por las compañías del sector
en busca de cierta concentración. Yo creo que Telefónica es una de las compañías que puede optar, digamos, a alguna unión más bien transfronteriza que pueda permitir un crecimiento importante a nivel europeo, y de hecho yo creo que a pesar de lo rezagada que está con respecto a donde llegó en su momento, este año ha sido un año relativamente bueno para ella. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una compañía que en principio nos puede ofrecer satisfacción en los próximos trimestres. El otro grupo de nombres, el otro sector es la banca. En la banca hemos visto esta fallida OPA BBV sobre Sabadell, pero lo cierto es que sí ha habido una consolidación muy importante. El BBVA decía: como sabéis, somos el banco más rentable y el banco con mayor crecimiento de Europa. Y además, hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el futuro. En el año 2007 teníamos en el mapa bancario nombres como Banesto. Hoy Santander, BBV, CaixaBank básicamente están liderando y Santander y BBV han superado los 100.000 millones de capitalización. ¿La banca, recorrido aquí? La banca, por supuesto que tiene recorrido, venía de unos PERes realmente bajos, en torno de 5 o 6 veces, con valores del libro que llegaban a 0,50, 0,60, y eso es una evolución muy positiva este ejercicio que les ha colocado en su sitio. Yo creo que sí, que la banca todavía tiene mucho que decir. Indudablemente no podemos esperar revalorizaciones de 70, 80% que hemos visto este año, pero sí yo creo una consolidación fuerte del sector con entidades, CaixaBank totalmente local, digamos, pero como Santander o BBV, con una proyección internacional importantísima, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que el sector financiero, que había bajado a pesar, yo creo que prácticamente menos del 20% en el IBEX, vuelve a pesar un 40%, y con estas subidas tan espectaculares ha sido uno de los grandes artífices del éxito de nuestro IBEX este ejercicio. Si Telefónica es uno de los nombres, si Santander, BBV, Caixa son los otros, el nombre en la bolsa desde 2007 hasta hoy, desde la burbuja hasta hoy, es Inditex. E Inditex es quien hoy pesa 150.000 millones. La capitalización de Zara y del grupo es absolutamente espectacular. La pregunta es, ¿agotado ya el recorrido? Pues yo sinceramente creo que no. Yo creo que hemos vivido una época complicada para el sector del consumo. Es verdad que yo creo que históricamente el grupo Inditex ha sido de los que mejor a nivel mundial se ha sabido adaptar a las diferentes circunstancias económicas y de mercados en las diferentes zonas geográficas, y yo creo que una vez más va a ser así. Yo creo que efectivamente ha habido una corrección en las últimas semanas, que aunque ya está recuperando parte del camino, bastante importante, pero yo creo que Inditex todavía tiene mucho que decir de cara al futuro. Indudablemente estamos hablando ya de valoraciones que no son todavía excesivamente exigentes, pero sí importantes, y por lo tanto hay que ser mucho más prudente a la hora de tomar posiciones. Y nos queda el sector que ahora mismo mantiene todas las preguntas en una, y es esto que escuchamos, Amazon, esto que estamos escuchando, las apuestas por la inteligencia artificial, esto que oímos, Amazon hoy. How do you become the Earth's most customer-centric company? By thinking about ways to serve all of your customers. And since one in every ¿Esto es una burbuja? ¿Hay una burbuja de inteligencia artificial, Álvaro Blasco? Bueno, no sé si una burbuja, desde luego el crecimiento es exponencial, pero aún así yo creo que son compañías que no podemos dejar de tener en cartera. Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por su lectura hoy con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. La bolsa toca hoy su máximo histórico, 18 años después supera los niveles de la burbuja, hoy el IBEX conquista los 16.000 puntos y al otro lado, lo que había sido valor refugio deja de serlo. Pulling back in a big way today, prices settling down nearly 6% for their worst day since
2013, April to be specific. The precious Gold metal has suffered its worst single-day value decline in 12 years. The precious El metals oro price se has been está soaring. viniendo abajo, su precio sigue desplomándose. Disconcerting. As of yesterday, it was up 66% in the year. That put it among the top 4. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Porque el oro sigue cayendo por debajo de los $4.000 la onza. Es la mayor caída en prácticamente una década. La racha es mala. Hoy cae otro 3,2%, dejando fuera de juego a todos los que decían dinero en el oro hasta la luna y más allá. Pues mira, hoy en día sería una tasación de 18.562 en números. 18.000 euros, efectivamente. Sí. Increíble. Hoy en día el oro está en máximos históricos y, oye, pues a día de hoy es una gran inversión. El oro está en máximos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gramo merece la pena. El oro está en máximos históricos. En máximos históricos. Ha caído por debajo de los $4.000. Hoy cae otro 3,2%. La semana pasada cayó otro 3,3% y acumula una caída del 11% desde que tocó máximos hace apenas 2-3 semanas. Lo que tenemos es un oro que ha pasado de la fiebre a la preocupación. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué recorrido? Pues el recorrido que ha tenido el oro ha sido el de una subida espectacular desde que empezó el año hasta llegar a ese récord de los prácticamente $4.400. Eso fue la semana pasada, el pasado 20 de octubre. Pero desde entonces, solo una semana después, esa escalada se ha convertido en un descenso empinado, porque el oro ha cotizado hoy por debajo de ese nivel de los $4.000. Alcanzó ese nivel de los 4.000 el 8 de octubre, se había mantenido por encima desde entonces. Hoy lo pierde tras una caída acumulada de más del 10%. Y no solo el oro, también la plata sigue el mismo camino, alcanzó récord la semana pasada, desde entonces está en caída libre y también se ha abaratado un 10%. Jordi Fábrega, gracias. Hasta luego. El oro cae, por tanto, sube más del 50% este año, pero lleva una racha de caída considerable. Manuel Pinto, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Esta es la cruz, hemos visto la cara, la bolsa disparada. ¿El oro deja de ser el refugio porque no hay que buscar refugio o el oro va a volver a subir? Bueno, gran pregunta, desde luego. Estamos entre la semana más importante del año en los mercados bursátiles, política monetaria, reuniones de políticos, resultados corporativos, y podemos achacar un poco a todo esto, Javier. Resultados corporativos, estamos viendo el mayor crecimiento en las sorpresas de las empresas del S&P 500 desde el año 2021. También en Europa, sobre todo las grandes tecnológicas, han sorprendido por su fortaleza, y ahora cada vez vemos más cercano los posibles acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. Este escenario de crecimiento, este escenario de estabilidad, por tanto, hace que haya una menor demanda de activo refugio. Y es por eso por lo que estamos viendo principalmente que ante una menor demanda, caídas en metales preciosos, en este caso el oro y la plata, que se habían beneficiado ante esa inestabilidad. ¿A largo plazo? ¿Esta coyuntura que está describiendo es el corto? ¿A largo plazo? A largo plazo, Javier, seguimos siendo muy positivos. Yo creo que es una corrección normal, una corrección que no era habitual, las subidas tan espectaculares que hemos visto del oro. Hay que recordar que ha subido, como bien indicabas, un 50% todavía en este 2025, que en las últimas semanas había subido un 25% el activo refugio, no lo olvidemos. Yo creo que es interesante incorporarlo en las carteras, tanto si eres conservador como si no. Si eres conservador, porque siempre puede haber caídas en los mercados financieros, vemos la alta concentración y las altas valoraciones como uno de los riesgos actuales del mercado, y si hay caídas, el oro lo va a hacer bien. Vemos además una inflación elevada que sigue creciendo por encima de los objetivos de los bancos centrales. Y lo más importante, Javier, la debilidad de las monedas fiduciarias, la debilidad del dólar, la debilidad del euro, la debilidad del yen japonés. A eso está haciendo que, desde luego, los inversores desconfíen ante el crecimiento de la deuda, ante políticas monetarias expansivas, recortes de 312 recortes de tipos en los últimos 24 meses a nivel global, el segundo mayor ciclo en 24 meses de la historia. Así que, por tanto, políticas monetarias expansivas, debilidad de las monedas fiduciarias, crecimiento de la deuda, crecimiento de la masa monetaria. Bueno, es un parón, pero yo creo que el camino es seguir subiendo. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, Javier. Hoy, día de especial mercado, hoy récord en la bolsa, hoy desplome del refugio del oro. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.